genética se da en dos partes. Primero vamos a ver genética mendeliana conmigo y la semana que viene van a ver toda la extensión de genética mendeliana con Vero, un poco con Vero, ¿sí? Así que vamos a empezar con esta clase. Lo importante de esta clase es que ustedes puedan intentar entender y crear una base sólida con los primeros conceptos de genética para después poder incorporar todo lo nuevo que viene después, ¿sí? Genética es uno de los temas más complejos porque hay que comprender, hay que calcular, hay que analizar y evaluar qué es lo que va pasando con los distintos cruzamientos y es una parte de la materia que suele costar bastante, ¿sí? Así que vamos a empezar directamente con la clase. Esta parte de la currícula se llama genética mendeliana y es básicamente porque se basa en todos los conocimientos que aportó y los hallazgos, ¿sí?, de un investigador de hace muchos años que es Gregor Mendel, ¿sí? De hecho, al día de hoy todavía los libros de genética dividen las unidades de genética como mendeliana o no mendeliana, ¿sí? Así que todo por aporte de este hombre, que es Gregor Mendel, que era un monje austríaco y que le gustaba la ciencia y le gustaba investigar y tenía muchas curiosidades por cómo era que los caracteres de las plantas eran heredados. Mucho murmullo, no sé si están interesados. Aquellos que no estén interesados pueden retirarse, no hay ningún problema. Y los que sí están interesados se quedan y hacen silencio así los demás pueden escuchar, ¿sí? Muy bien, entonces estábamos con Mendel, ¿sí?, que era un monje austríaco de hace muchos años y que él lo que se dedicó a estudiar o a investigar es cómo se heredaban los caracteres de las plantas, ¿sí? Mendel estudió una planta que es particular, que es Pisum sativum, que es una especie de arveja, que es la arveja que nosotros todos conocemos, ¿sí? ¿Por qué seleccionó Mendel esta planta en particular? Porque tenía tres bondades como modelo de estudio que le servían para lo que él quería evaluar e investigar, ¿sí? La primera bondad de la planta es que era de fácil cultivo, ¿sí? La planta era de fácil cultivo, con un tiempo de generación corto. Imagínense que si ustedes quieren estudiar caracteres heredables, tiene que ser algo que se siembre y crezca rápido. Puede ser también un animalito pequeño que tenga un ratón, una rata, que tenga un tiempo de vida. Se usan mucho, el tiempo de vida corto, se usan mucho moscas, insectos, ¿sí?, para estudiar genética, porque lo que uno espera es que pueda hacer cruzamientos y de esos cruzamientos rápidamente obtener descendientes y poder calcular allí. Entonces, Mendel fue muy inteligente en elegir esta planta particular porque tenía ciclos de vida muy cortos. Imagínense que si estudian con un elefante genética, van a tener que esperar 40 y tantos años hasta que tenga la descendencia y no me va a servir. Así que la idea es que la primera de las bondades de esta planta era que se cultivaba fácil en el patio del convento en el que él vivía, ¿sí?, en pequeñas parcelas. Podía claramente diferenciar cuáles eran las plantas que él iba cultivando en un caso y en otro, y además crecía muy rápido y tenía un tiempo de generación muy corto. ¿Estamos? Esa era una de las bondades de la planta. La segunda de las bondades de esta plantita es que la planta en sí misma, ¿sí?, la flor de la arveja, tenía en sí misma los dos sexos, es decir, el sexo femenino y el sexo masculino en la misma flor. ¿Y esto por qué es interesante? Es interesante porque, ¿dónde está mi mouse? Acá lo tengo, está apareciendo. ¿Sí? Fíjense, en la misma flor, en la flor de la arveja, tenemos una región que es el ovario donde están los óvulos, similar a lo que ocurre en nuestra especie. Hay un ovario con óvulos y ese ovario con óvulos es el que contiene, ¿sí?, la célula sexual femenina, ¿tá? Y después hay una serie de anteras o estigmas que son los que en la punta contienen el polen, que es la célula sexual masculina en el caso de esta flor, ¿sí? Entonces, otra de las bondades de esta planta, de esta flor, es que esa flor puede autopolinizarse, es decir, la parte masculina caer sobre el estigma, sobre el ovario femenino y fecundarlo así, autofecundarse, ¿sí? O también, otra cosa que también Mendel podía hacer es controlar quién se cruza con quién, ¿sí? Entonces cortaba, fíjense allí, con una tijera
el polen de una flor, lo separaba, lo retiraba, y después con un pincelito él colocaba polen de otra flor sobre la que él quería polinizar, y entonces podía controlar cuáles eran las flores que eran polinizadas por qué otras flores, ¿sí? Entonces, de esa manera se podían obtener descendientes por autopolinización, por autofecundación o por fecundación cruzada controlada por Mendel, ¿sí? Eso era bastante bueno porque le daba la posibilidad de saber efectivamente qué descendientes se obtenían a partir de qué parentales, ¿sí? Muy bien, y la tercera de las características y las bondades de este modelo radica en que esta planta tiene caracteres dicotómicos muy marcados para algunos de sus rasgos de lo que nosotros observamos en la planta cuando la vemos, cuando la miramos. Por ejemplo, las semillas pueden ser o verdes o amarillas, ¿sí? No hay intermedios, no hay colores dudosos, ¿sí? Las semillas son o verdes o amarillas, una de dos, ¿sí? Lo mismo, las semillas pueden ser rugosas o lisas, ¿sí? Las vainas de las chauchas que se obtienen en la planta pueden ser o verdes o amarillas, o pueden ser turgentes o pueden ser achicharradas, ¿sí? Y todas esas características dicotómicas son importantes porque eso daba la idea de decir, bueno, es uno u otro las características que yo estoy obteniendo cuando hago los cruzamientos, ¿sí? Entonces, eso también era muy importante para poder definir, bueno, qué es lo que yo obtengo cuando cruzo una planta por ejemplo. Muy bien, entonces Mendel, antes de empezar a trabajar, definió ciertas palabras, utilizó ciertas palabras que van a describir cosas que vemos y que después nosotros al día de hoy, conociendo ya más de genética y de la célula, y del núcleo y del ADN, les pusimos otros nombres, ¿sí? Pero Mendel cuando trabajaba con dos definiciones concretas que eran, una de ellas el carácter, ¿sí? Él hablaba de un carácter de una planta, el carácter de una planta era la característica heredable. Por ejemplo, el color de la semilla, la textura de la semilla, qué largo eran los tallos, si el nacimiento de la flor era axial o no, ¿sí? Un carácter. Y después utilizaba la palabra rasgo, que está allí abajo, para definir a qué forma tiene ese carácter, ¿sí? Si yo estoy hablando del carácter color de la semilla, los rasgos son amarillo o verde, ¿sí? Entonces, si estoy hablando del carácter textura de la semilla, los rasgos son lisa o rugosa, ¿está? Entonces, esos eran digamos, la terminología que él usaba cuando describía sus diseños experimentales, ¿sí? Muy bien, y entonces, el esquema de trabajo de Mendel es bastante ordenado y simple, y eso es lo bueno que nos permite repetirlo y que permitió a lo largo de los años poder volver, ¿sí? con estos experimentos de Mendel y tratar de repetirlos, ¿sí? y encontrar similares resultados, ¿sí? ¿Cómo se desarrollaban estos experimentos? Bien, se obtenían primero unas líneas puras. Fíjense allá arriba, tienen unas líneas puras. ¿Qué quiere decir que un individuo sea una línea pura? ¿Saben ustedes qué es? ¿Leyeron? Bueno, que no se mezcló con otra variedad. En realidad, uno habla de líneas puras para un carácter, ¿sí? Porque uno no puede controlarlos todos, pero si uno habla de línea pura para un carácter, ¿sí? Es una planta, ¿sí? un individuo, que cuando yo lo autofecundo muchas veces a sí mismo, con semillas y polen de la misma planta, ¿sí? con polen y óvulos de la misma planta, la descendencia siempre tiene el mismo rasgo para ese carácter, ¿sí? Es decir, yo tengo una planta que tiene semillas amarillas, la autopolinizo muchas veces y la descendencia de esa planta siempre da semillas amarillas, ¿sí? Para ese carácter en particular, digamos, sin controlar los demás. Ustedes piensen que hay un montón de otros genes, pero que nosotros estamos viendo uno solo, un carácter solo, ¿sí? Para un determinado cruzamiento. ¿Sabes? Ahí está. Entonces, lo que hacía Mendel era obtener líneas puras, autopolinizar muchas veces esas plantas y obtener siempre líneas puras para algún carácter de dos, ¿sí? Y entonces obtenía, por ejemplo, líneas puras para la semilla lisa, las ven ahí arriba, ¿sí? Y una línea pura para la semilla rugosa. Estaba seguro que eran líneas puras para ese carácter. Entonces las cruzaba, ¿sí? Y en ese cruzamiento de líneas puras obtenía una primera descendencia. A las líneas puras las llamó parentales,
¿sí? Es la P que ustedes siempre ven, la P que ustedes siempre ven en los libros, ¿sí? La primera de los primeros de los cruzamientos es por líneas puras y que son los parentales del cruzamiento, ¿sí? Y cuando yo cruzo dos parentales líneas puras obtengo una primera filial, los hijos de ese cruzamiento, que es la filial 1, ¿está? Bien, Mendel hacía eso, obtenía líneas puras, cruzaba los parentales, obtenía la primera filial, y en la primera filial, ¿qué es lo que veía? ¿Cuál se expresaba? ¿Cuál se expresaba? El rasgo dominante. Bueno, eso saben ustedes ahora, muy bien. Eso es lo que nosotros sabemos de genética. Pero ¿qué es lo que él veía? Que se expresaba solo uno de los dos, ¿no es cierto? Solo uno de los dos. Si yo cruzaba líneas, semillas lisas y semillas rugosas, líneas puras, cuando las cruzaba la filial 1 era toda, ¿sí? O todas las descendientes, o todas las plantas descendientes de ese cruzamiento daba semillas lisas. Un solo rasgo del carácter. ¿Está? Y a ese rasgo que se expresaba en la filial 1, Mendel le dio el nombre de rasgo dominante. Ahora sí, ¿sí? Es el rasgo dominante. El rasgo dominante es el que aparece siempre en la filial 1. ¿Está? Muy bien. Si Mendel se hubiese quedado ahí con la investigación, nada de todo lo que resolvió podría haber sido encontrado, digamos. Nunca podría haber encontrado más de lo que se ve a simple vista en una filial 1. Pero tuvo la inteligencia de autopolinizar esa filial 1 consigo misma, ¿sí? Generar plantas a partir del cruzamiento de individuos de la filial 1 entre sí, ¿sí? Y ahí obtuvo una segunda filial, la filial 2, la que vemos aquí abajo, ¿sí? La filial 2. Y en esa filial 2 se obtienen las diferencias, ¿sí? Porque en esa filial 2 se obtienen individuos, semillas lisas, y vuelve a aparecer la semilla rugosa, que habíamos perdido en la filial 1, que había desaparecido en la filial 1, ¿sí? Muy bien, dados estos resultados, ¿sí? Ya se podía descartar esta idea que se tenía en esa época de que en la genética se fusionaban los caracteres. Es decir, si yo tenía un individuo blanco y uno negro, la mezcla era gris, ¿sí? Y no había vuelta atrás, ¿sí? Como que había una idea de que se mezclaban los caracteres. Bueno, con los ensayos de Mendel se pudo comprobar que eso no era así, que la genética y la herencia era particulada, había partículas ahí que se iban mezclando y depende de cómo se mezclaran se iban obteniendo los resultados, ¿sí? Y el hecho de que en la filial 2 volviera a aparecer el carácter perdido en la filial 1 indicaba que había algunos de esos rasgos que permanecían enmascarados en algún genoma, en algún genotipo, y que después volvían a aparecer dadas las condiciones oportunas. Y en ese caso, ¿sí? En donde lo importante de la investigación de Mendel fue que él siguió lo que llamamos método científico, ¿sí? Él siguió el método científico. ¿En qué sentido? Tuvo la inteligencia de contar, ¿sí? Tuvo la inteligencia de contar cuántos descendientes de cada tipo tuvo en cada cruzamiento. Y eso era importante porque gracias al número total que obtuvo de descendientes y relaciones entre un color y otro, entre un rasgo y otro, pudo inferir cuáles eran, ¿sí? las bases genéticas de la herencia de las plantas que le estaban estudiando, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que veía? Los parentales, líneas puras, los cruzaba. En la progenie 1, 100% de semillas amarillas, es lo que hablábamos recién. Cruzan por autofecundación las semillas amarillas y obtengo esta proporción, ¿sí? Un 75% de la progenie amarilla y un 25% de la progenie verde. Y vuelve a aparecer el verde que habíamos perdido en la F20. ¿Se entiende cómo es el ensayo? Muy bien. Entonces, lo que plantea Mendel para estos resultados es que cada individuo, cada planta del que estudiaba, presentaba en su material genético dos copias, ¿sí? De lo que él llamó unidades de herencia, ¿sí? Para Mendel, cada individuo tenía dos unidades de herencia para cada carácter, ¿sí? Y esas unidades de herencia eran heredadas por cada uno de los dos parentales. Es maravilloso porque en el año 1800 poder entender este concepto, que ahora nosotros sabemos que existe porque los cromosomas y los cromátides, alelo y qué sé yo, sin verlo, sin conocer una célula ni ver lo que hay en el núcleo, es súper valioso, ¿no es cierto? Bien, él interpretó esto con estos resultados. Había dos unidades de herencia para cada carácter
que eran heredadas, una del padre y una de la madre, y que eran las que definían cuál era el rasgo que se iba a expresar. ¿Sí? Muy bien, cuando se forman los gametos a partir de cada individuo, cuando cada planta forma sus gametos, sea el polen o sea el óvulo de la flor, uno de esas unidades de herencia pasa a ese gameto y ese es el que se va a heredar. Y es efectivamente lo que ocurre, ¿no es cierto? Muy bien, y allí plantea Mendel la primera ley. Aquí yo lo que quiero hacer es una aclaración. Hay algunos libros que en vez de 2 leyes, como las que nosotros manejamos, tienen 3. ¿Sí? Bien, para los libros que tienen 3 leyes, la primera de las leyes es la ley de la uniformidad de la F1, en donde toda la F1 tiene el mismo rasgo. Y la segunda ley en esos libros es esta. ¿Está? Entonces, no se confundan si es primera o segunda, son 2 leyes. ¿Sí? Son 2 leyes que es las que nosotros pretendemos que ustedes conozcan. La primera ley que nosotros pretendemos que ustedes conozcan es la ley de segregación. Es la primera en algunos libros, es la segunda en otros. ¿Sí? No pasa nada. Bien, en la ley de segregación lo que Mendel decía es que cuando cada individuo formaba gametas, cada una de sus plantas formaba gametas, ¿sí? Cada una de las gametas contaba con una de las unidades de herencia de dicho carácter. ¿Sí? Cada una de las gametas producidas por cada individuo, ¿sí? portaban una de las unidades de herencia para cada carácter. ¿Sí? Esa es la primera ley. Formo gametas, cada gameta tiene una de las 2 unidades de herencia. ¿Sí? Fíjense que la primera ley no es más que eso que ven ahí. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Un individuo produce gametas y cada gameta recibe una de las 2 copias de esa unidad de herencia. ¿Sí? Después le ponemos otros nombres, pero esa es la realidad. ¿Sí? ¿A qué hace referencia la A mayúscula y la A minúscula? Ahora lo vemos, mirá. Ahora, esto es como un esquema de lo que actualmente esquematizamos, ¿sí? Al material genético de... Silencio. Al material genético de una célula, ¿sí? Cada uno de esos palitos que ves ahí es un cromosoma y las A's, ¿sí? Están marcando una zona del cromosoma que es donde está el carácter que Mendel estaba estudiando, ¿sí? Entonces, un individuo en la generación filial 1 tiene 2, chicos por favor hagan silencio, tiene 2 unidades de herencia. Cuando ese individuo produce gametas, cada gameta recibe una de las 2 unidades de herencia. ¿Sí? Le pone 2 letras para que vos reconozcas que son 2 y que son distintas y entonces es más fácil de ver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, no es más que eso la primera ley. ¿Ah? Está entendido, digamos, la primera ley es eso. Separar las unidades de herencia cuando se forman las gametas. Muy bien. Vamos a la terminología de hoy. ¿Sí? La terminología de hoy indica que dentro de nuestros núcleos y dentro de los núcleos de la planta de la arveja que estudiaba Mendel, existen moléculas de ADN que son los cromosomas. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Cada molécula de ADN tiene porciones o regiones que codifica para cosas, ¿sí? En la célula. Puede ser para una proteína, puede ser para un ARN funcional, ¿sí? Y cada uno de esos genes que tienen información para alguna molécula relevante o importante para la vida de esa célula, ¿sí? Esas porciones de ADN se denominan gen. ¿Está? Entonces, para lo que Mendel relacionaba con un carácter, nosotros podemos asociarlo a los genes que tiene una célula. ¿Sí? Los genes que tiene una célula son los caracteres. Y las variantes que tiene cada uno de esos genes, nosotros las llamamos alelos. ¿Sí? Nosotros las llamamos alelos. Entonces tenemos genes y tenemos variantes de esos genes que son los alelos. En la naturaleza puede que haya 2 variantes, puede que haya muchas variantes, y dependiendo de las combinaciones que cada individuo tenga, entonces serán los rasgos que se vean en definitiva en la persona, ¿sí? O en la planta o en el individuo. Muy bien, entonces tenemos allí esquematizado una molécula de ADN que tiene varios genes, fíjense. El lugar específico que ocupa un gen en una molécula de ADN se denomina locus. Es una palabra en latín, de manera que el plural de locus es loci, ¿sí? Ese lugar específico que ocupan los genes, el gen siempre se ubica en el mismo lugar, ¿sí? Y si hay un cromosoma homólogo, como los que hemos visto en división celular en los TPs anteriores, si existe un cromosoma homólogo, los genes en los cromosomas homólogos ocupan el mismo locus.
¿sí? Los genes ocupan el mismo locus, están ubicados en el mismo lugar. Mismo genes, mismo locus. Bien, aquí ustedes tienen una única molécula de ADN, que es como ustedes encontrarían a los cromosomas de la célula. ¿En qué fase del ciclo celular? G1. G1, telofase. ¿Sí? Telofase G1. Yo encuentro a los cromosomas que están constituidos por una sola cromátide cuando estoy en G1. Porque cuando paso por la fase S, ¿qué le pasa al cromosoma? Sí, duplica el material genético y encuentro esos cromosomas, que tienen 2 cromátides, ¿sí? Y que tienen 2 moléculas de ADN cada uno. Sigue siendo un cromosoma, ¿sí? Sigue siendo un cromosoma, pero tiene 2 cromátides cada uno. Pasa por la división y después se divide. Cuando ustedes, lo que pasa es que me decían el otro día en una clase de consulta que estaban acostumbrados a, cuando piensan en cromosomas, piensan en la X, ¿sí? Pero la X es un estado particular del ADN que ocurre después de la replicación y mientras la célula está por dividirse, ¿sí? Si no, los cromosomas de nuestros núcleos en una célula en G1 son una sola molécula de ADN y eso es todo, ¿sí? Muy bien. Esta sería la primera ley replanteada con nuestras palabras, ¿no es cierto? Dice, cuando un individuo produce gametos, los alelos se separan y cada gameta obtiene uno de los pares, uno del par alelo, ¿sí? Esa sería la primera ley replanteada a las palabras como las usamos nosotros. Muy bien, sigamos con definiciones que les van a permitir a ustedes... ¿Querían copiar? Sigamos con definiciones que les van a permitir a ustedes comprender los ejercicios de genética y desarrollarlos correctamente. Bien, fíjense, ahí tienen 2 moléculas de ADN, ¿sí o no? ¿Cómo son entre sí esas 2 moléculas? Homólogas, exactamente. Ahí lo que ustedes tienen esquematizado es un par homólogo, ¿sí? Un par de cromosomas homólogos. Y entonces, si yo veo eso, ¿cómo es el individuo con respecto a su ploidía? ¿Están todos seguros? Sí. Hay 5 seguros y el resto todavía lo están pensando, pero va bien. Ese individuo que ven ahí es diploide porque tiene homólogos, tiene 2. Si tuviera 3 sería triploide. Si tuviera uno solo, muy bien. Este individuo es diploide, ¿sí? Este podría ser un par de cromosomas de un ser humano que es diploide, ¿sí? Y fíjense que ahí tienen marcados 3 loci. 3 loci distintos, ¿no es cierto? El loci del gen P, el locus, perdón, del gen P, el locus del gen A y el locus del gen B. ¿Lo llegan a ver? Muy bien. Para el locus del gen P, ese individuo es homocigoto. ¿Y eso por qué es así? Porque tiene los 2 alelos iguales. ¿Sí? Cuando un individuo tiene en los 2 cromosomas homólogos en el mismo locus alelos iguales, para ese gen, ese individuo es homocigoto. ¿Sí? Cuando un individuo tiene, bueno, acá tienen también otro gen homocigota, y acá tienen uno que tiene un alelo B grande y un alelo B chica, por lo tanto ese individuo para ese gen es heterocigoto. ¿Sí? Son las definiciones que ven allí. Homocigota es un individuo que posee 2 alelos iguales para un determinado gen, y heterocigota es un individuo que posee 2 alelos diferentes para cada gen. ¿Sí? Muy bien. Otra definición que van a utilizar mucho cuando hablen de genética, ¿sí? Son las definiciones que tienen que ver con la relación fenotipo-genotipo, ¿sí? El genotipo de un individuo, ¿sí? Es el conjunto de la información genética que ese individuo posee en sus células, ¿sí? Eso es el genotipo. Bien, el genotipo normalmente está influenciado por un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo ambientales, pero pueden ser ambientales desde el exterior de la célula o ambientales internas, la presencia de otros genes, el estímulo de alguna proteína, cuestiones internas de la célula que pueden hacer que los genes que esa célula tiene se expresen de una manera u otra ante un ambiente u otro, ¿sí? Que eso es lo que pasa normalmente en la vida cotidiana. ¿Ustedes nunca vieron esos documentales donde hay gemelos idénticos que crecen en distintas ciudades, en distintos lugares de la Tierra, y cuando los juntan no se parecen en nada? Bueno, los gemelos idénticos son clones, tienen los mismos genes y la misma información genética,
Sin embargo, el ambiente que influye sobre esos genes va moldeando cuáles se expresan en qué momento y cuáles no, y eso hace que pueden no ser idénticos e iguales los individuos si el ambiente que ejerce esos genes idénticos es distinto. ¿Me siguen? Bien, entonces, el genotipo va a estar influenciado por el ambiente, y eso hace que el ambiente más el genotipo otorguen un determinado fenotipo. ¿Sí? Un determinado fenotipo. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres observados. Puede ser observados con nuestros ojos o no. Puede ser que una persona exprese un tipo de hemoglobina u otro. ¿Se acuerdan de la anemia falciforme? Bueno, el que expresa la hemoglobina normal tiene un fenotipo. El que expresa la hemoglobina falciforme tiene otro fenotipo. No lo veo con mis ojos, pero es un fenotipo. ¿Sí? Se está expresando a partir de los genes de ese individuo. ¿Está? Bien, entonces, son conceptos que tengo que manejar. Yo tengo que poder hablar del fenotipo de un individuo, lo que tiene como genes, lo que se expresa, lo que veo, lo que no veo. ¿Se entiende? Muy bien, entonces el fenotipo va a ser un conjunto de relaciones entre el ambiente y los genes que ese individuo tenga. Sin más. Bueno, entonces, yo ahora podría hacer como una conjunción de cosas, ¿sí?, entre el experimento que Mendel desarrolló, que vimos antes, y lo que efectivamente pasa en cuanto a sus genes adentro de cada una de las células de ese individuo. ¿Sí? Fíjense, cuando yo hablo de líneas puras, entonces estoy hablando de individuos que son como para ese gen. Homocigotas, ¿sí? Efectivamente. Los individuos líneas puras son los individuos homocigotas. ¿Está? Homocigota quiere decir que tienen los mismos alelos para ese gen. Y cuando ese individuo pase a la siguiente generación, todos los individuos resultantes de esa generación siempre tienen el mismo alelo y por lo tanto se observa el mismo fenotipo. Muy bien, estamos hablando como con otra propiedad, ¿cierto? Muy bien. Obtengo siempre el mismo fenotipo. Las amarillas son amarillas siempre, las verdes son verdes siempre. Líneas puras que son los parentales de la primera generación de médicos. Cruzo parentales, líneas puras, homocigotas para esos alelos. ¿Y qué obtengo? Individuos como para ese gen. Heterocigotas, efectivamente. Individuos heterocigotas, lo están viendo ahí, ¿sí? A grande H. Representan en general con letras mayúsculas al alelo como dominante y con minúsculas al alelo recesivo. De manera que si yo tengo un individuo heterocigota para el carácter A, ¿cuál es el fenotipo que voy a observar? El dominante, el A grande, el amarillo. ¿Sí? Ese es el que voy a observar. Por lo tanto, el 100% de las semillas de la F1 son amarillas. ¿Sí? Es el heterocigota y como este carácter es carácter dominante, solo se expresa, eso no lo sabía Mendel, lo sabemos nosotros, ¿no? Él veía todas amarillas y calculaba que era porque tenía el heterocigota y el A grande domina sobre el H. Sin embargo, cuando se obtiene por autofecundación la descendencia del F1, fíjense que tienen, que ahora lo vamos a ver aquí, miren, tienen este resultado, ¿sí? Conserven en la memoria este resultado de tengo 75% células semillas amarillas y 25% verdes. ¿Y esto cómo se obtiene? Se obtiene así, ¿sí? Yo tengo allá arriba la F1, ¿la ven? Los heterocigotas semilla amarilla. Muy bien, los heterocigotas semilla amarilla generan gametas. ¿Qué decía la primera ley? Que los alelos se separan y que las gametas obtengo, cuando se dividen las gametas que tienen uno de los dos alelos. ¿Este individuo cómo es en cuanto a su ploidía? Diploide. ¿Tiene cuántos alelos para ese gen? 2. Estos individuos gametas, ¿cómo son? Haploides, producto de la meiosis, ¿cierto? Células haploides. ¿Cuántos alelos tienen para el gen? Uno solo. Muy bien. Estas son las gametas que se obtienen gracias a la meiosis en las células terminales de este individuo. ¿Me siguen? Bien, entonces como la primera ley decía, estos dos alelos de este gen se dividen en las gametas y cada gameta obtiene ¿cuántos? Un alelo. Uno solo. Uno de los dos. Bien. Estas son las gametas que produce este individuo de la F1 y estas son las gametas, dice que, gametas, que produce el individuo este de la F1. Y entonces, si yo tengo polinización al azar,
cualquiera de estas dos gametas de este individuo del F1 se puede cruzar con cualquiera de las dos gametas de este individuo F2. De manera que yo construyo este cuadro que me ayuda a interpretar qué pasaría con el cruzamiento de esos dos individuos, que es lo que coloco en esta entrada del cuadro, las gametas de lo que se cruzan. ¿Sí? No es que yo junto dos individuos y aparece uno, sino que lo que se cruzan son las gametas, espermatozoides, óvulos, polen, óvulos, ¿sí? Entonces, gametas que se cruzan con otras gametas, con esas posibilidades, y se obtienen las combinaciones, fíjense, cruzando en el cuadro, las combinaciones de juntar esas dos gametas. Entonces obtengo un 25% de homocigotas dominantes, que ¿qué es lo que voy a ver en cuanto al fenotipo? Semillas amarillas. Tengo un 25% de heterocigotas y entonces voy a ver semillas amarillas. Y acá vuelve a aparecer, ¿sí?, en la segunda generación, el fenotipo perdido en la F1, ¿sí?, el fenotipo recesivo, que solamente se obtiene, únicamente se obtiene, cuando yo logro juntar los alelos recesivos que estaban presentes en la F1. Enmascarados en su fenotipo, pero estaban ahí. Sí. ¿No es 50% de heterocigotas? Sí, ¿qué dije? ¿25? 25, 50, 25. ¿Sí? A veces pienso y digo otras cosas. 25, 50, 25, ¿qué es lo que ustedes tenían acá? ¿No es cierto? 25, 50, 25, que en un total hacen un 75% de amarillas y un 25% de verdes. ¿Me siguen hasta acá? Bien, esa es la explicación que dio Mendel para los resultados numéricos que veía. Veía 3:1 la relación entre amarillas y verdes en la F2. Esa relación 3:1 la explicó con esta inteligente forma de resolver el problema de la genética. ¿Sí? Los caracteres particulados y que cada individuo posee 2 unidades de herencia para cada carácter. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Esto que yo acabo de hacer es algo que se llama cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett sirve para entregarme a mí como es una herramienta que me permite observar cuáles son las posibles descendencias de un cruzamiento. ¿Esto quiere decir que siempre voy a tener 4 y siempre van a tener esa proporción? No. Quiere decir que cada vez que yo tenga un hijo, cada vez que esas plantas tengan un hijo, una planta descendiente, una de las posibilidades es que sea una de esas, ¿sí? No necesariamente tienen que estar todas y no necesariamente tiene que dar siempre en esa proporción, siempre cercano a una proporción 3:1. Pero si yo, por ejemplo, esto fuera la descendencia de una pareja de humanos, ¿sí?, descendientes de una pareja de humanos, en general, en promedio, siempre se tiene uno solo, ¿sí? A veces alguno más, pero en general siempre se tiene uno solo. Entonces, si yo hago un cuadro de Punnett para el cruzamiento de un humano, lo que me está diciendo es, bueno, ¿cuál es la proporción de que esa descendente tenga alguno de esos cuatro genotipos? ¿Sí? ¿Siguen hasta acá? Muy bien. El cuadro de Punnett sirve solamente, grábenselo en el cerebro, préstenme mucha atención porque esto es súper importante, solamente si tengo que hacer cruzamientos. Si la pregunta del examen dice ¿cuáles son las posibles gametas de un individuo? Nunca, jamás dibujen un cuadro de Punnett. Créanme, sigan mi consejo, tienen la tendencia automática de hacer cuadro de Punnett para todo. ¿Sí? Tienen la tendencia a hacer cuadro de Punnett para todo. Les preguntan ¿cuáles son las gametas de un individuo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuáles son las gametas de aquel individuo? Exactamente, estas son las gametas. Si la pregunta es cuáles son las gametas y esa es la respuesta, ¿tengo que hacer cuadro de Punnett? No hace falta. ¿Sí? Muy bien. Bien, el alelo, para poder saber cuál es el alelo dominante tendrías que hacer un cruzamiento. De líneas puras, el fenotipo que ves en F1 es este, antes sí es que es dominante. Si ves algo intermedio, la relación alélica será otra. Muy bien, ¿en qué momento se cumple la primera ley de Mendel? ¿El? ¿Anafase de qué parte? ¿De qué? Anafase 1 de meiosis. Anafase 1 de meiosis, ¿sí? Anafase 1 de meiosis. Muy bien. Anafase 1 de meiosis, ¿por qué? Porque la idea es que yo tengo que observar que esos alelos que componen a ese gen se separan, ¿sí?, en la meiosis.
¿Y en qué momento se separan los cromosomas homólogos en la meiosis? En la fase 1. A la fase 1, ¿sí? Entonces, claramente, si yo tengo un cromosoma 1 materno que tiene un alelo A, acá ya los cromosomas tienen dos cromátides, después de la fase S, ¿sí? Tengo un cromosoma 1 materno que tiene el alelo A grande y un cromosoma paterno que tiene el alelo A chica. En el momento en que los alelos, ¿sí?, se separan, es el momento en que los cromosomas homólogos se separan en la meiosis. Y el momento en que eso ocurre es anafase 1 de meiosis. ¿Está? Entonces, si les piden relación entre la primera ley de Mendel y la meiosis, ustedes dicen con seguridad meiosis 1, anafase 1. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Cuando ustedes hacen esto, que es una súper sobresimplificación de la célula y sus cromosomas, cuando ustedes tienen este individuo y dividen y dicen, bueno, si tengo este individuo, las gametas son grandes en una célula y a chica en otra, esta que están haciendo así es una sobresimplificación de la meiosis, ¿no es cierto? Están ejemplificando de alguna manera que aquí antes ocurrió una meiosis y eso es lo que va a pasar. Se separan los homólogos, se separan los alelos, como decía Mendel en la primera. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bien, Mendel tuvo suerte, bastante más fácil fue para él encontrar todos estos resultados porque eligió caracteres, estos que veíamos antes, semilla amarilla o verde, rugosa o lisa, planta alta o enana, son todos caracteres con dominancia completa. ¿Qué quiere decir con dominancia completa? Que cuando yo tengo una F1, el fenotipo que veo en la F1 es el de alguno de sus padres, ¿sí? No hay fenotipos intermedios, ¿sí? No hay fenotipos complementarios, solo uno de los dos parentales. Entonces, pudo trabajar como con mayor seguridad con sus resultados, dada la dominancia completa de sus caracteres, ¿sí? De los caracteres que había elegido. ¿Ah? Dominancia completa quiere decir que el F1 se parece toda a uno de los dos padres. ¿Vamos? Ya cuando vean con Verónica la clase que viene, van a ver que no siempre los alelos entre sí se relacionan con una dominancia completa. Hay variantes de eso que las van a ver un poquito más adelante. En los caracteres genéticos humanos hay caracteres monogénicos de dominancia completa, ¿sí? Así como tienen las plantas, la semilla amarilla o verde, hay caracteres humanos, genes humanos, ¿sí? Un único gen que domina características de los seres humanos que son de dominancia completa. Por ejemplo, yo les pido, si hacemos una genética poblacional rapidita, les pido a ustedes que levanten la mano aquellos individuos que pueden hacer esto con el dedo gordo. ¿Más? No sé si es muy estético, pero es lo que hay. ¿Quiénes pueden hacer esto con el dedo gordo? Levanten la mano. Arriba, 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 más arriba, nadie lo ve. Bien. ¿Quiénes no pueden hacer eso y el dedo gordo queda derecho, recto, sin posibilidad de torcerse hacia ningún lado? Son una población rara. ¿Por qué les digo que son una población rara? Porque el carácter del dedo así es el carácter dominante, ¿sí? ¿Qué proporción del aula esperarían ustedes que tenga este carácter dominante? ¿Cuánto? Es el 75%, entre los dominantes, entre los homocigotas dominantes y los heterocigotas del rasgo, ¿sí? Del carácter. Y el 25% restante tendrían que ser los del dedo que no pueden doblar como yo, ¿sí? Lo mismo pasaría con otros. Hay un carácter que es el de la lengua, los que pueden doblar la lengua hacia adentro. Los que pueden son el 75% de la población, los que no pueden no lo pueden hacer. Está definido por un gen con dominancia completa, de manera que o pueden o no pueden físicamente. ¿Sí? Muy bien, ahí tienen otros casos, todos estos los van a tener cuando bajen las diapositivas, todos estos son características monogénicas de dominancia completa en el ser humano. ¿Ah? Muy bien. Yo lo imagino, yo cuando estudiaba genética en la facultad, imaginaba, iba haciendo genética poblacional por todos lados, ¿viste? Tenía más de 10 personas y pensaba, bueno, ¿cuántos de ustedes pueden y hacer? Bueno, para nada. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hasta ahí con la primera ley, ¿sí? La primera ley tiene esas características, ya definimos, tomamos definiciones
de algunas palabras que debemos manejar fenotipos, genotipo, dominante, recesivo, debemos manejar homocigota, heterocigota. Tenemos que entender que cuando Mendel planteó la primera ley estaba hablando básicamente de la meiosis y de cómo se separan los cromosomas homólogos en esa meiosis, llevándose cada uno de ellos uno de los alelos del gen, que para Mendel eran unidades de herencia, para nosotros son alelos de un mismo. ¿Vamos? Esa es la primera ley. ¿Alguna pregunta de la primera ley? ¿Quedó clara? Muy bien. Si se les pide que ustedes planteen la ley, lo que les recomiendo es que comiencen desde cuando un individuo produce gametas, y entonces esa parte fluye sola. No empiecen, sí, porque la meiosis cuando se divide, empiecen así. Cuando un individuo produce gametas, cada una de las gametas hija, y entonces es más fácil plantearla, es más fácil acordársela, y ¿sabes? Todo fluye como más natural. Muy bien. El problema viene un poquito ahora con el tema de la segunda ley, porque la segunda ley implica la presencia o la interacción entre dos genes distintos, ¿sí? Ya no tengo uno solo, en el caso anterior era el color de la semilla, ahora vamos a tener dos. No solo vamos a tener el color de la semilla, sino también vamos a tener la textura de las semillas, si son rugosas o lisas. La pregunta que se hacía en Mendel era si esos dos caracteres eran independientes entre sí, o si cuando yo tengo una semilla que es lisa, amarilla, siempre el liso y el amarillo van juntos, ¿sí? O si tengo una semilla que es rugosa verde, siempre el rugoso y el verde van juntos. O si por alguna razón de la genética esos caracteres son independientes y entonces yo puedo observar todas las combinaciones. Semillas que son amarillas lisas, semillas lisas verdes, semillas rugosas amarillas y rugosas verdes. Todas las combinaciones. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que hizo? Lo que hace siempre, líneas parentales puras para semillas amarillas lisas y semillas rugosas verdes. Sus líneas puras, autopolinizadas, siempre el mismo rasgo, siempre el mismo fenotipo, ¿sí? Cruzamiento de parentales, obtengo la F1. En la F1 lo que él ve es que todas las semillas, todas ellas, son amarillas y lisas. De manera que ahí puede plantear cuáles son los caracteres dominantes. El dominante es el liso sobre el rugoso y el amarillo sobre el verde. ¿Está? Lo que veo en la F1 es el carácter dominante. Muy bien. El recesivo entonces será rugoso y verde. ¿Qué pasa? Autopolinización del F1 y obtiene este señor Mendel 4 posibilidades. 4 posibilidades en semillas con una proporción determinada. Una proporción de 9, 3, 3, 1. ¿Sí? 9 de 16 posibilidades son amarillas lisas. 3 de 16 son amarillas rugosas. 3 de 16 son verdes lisas. Y 1 de 16 rugoso verde, que es el recesivo para los dos caracteres. ¿Sí? Muy bien, dada la imaginación de Mendel y lo que ya había planteado para la primera ley, no le quedó más que definir, ¿sí?, esta condición. Fíjense, vamos a tomar dos genes ahora. El gen A para el color y el gen B para la textura de la semilla. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Tengo el gen A y el gen B. El gen A para el color y el gen B para la textura de la semilla. Las semillas amarillas lisas, que son las que tienen el carácter dominante, van a ser las que son homocigotas dominantes para los dos genes. ¿Vamos? ¿Siguen? Bien. Y las semillas verdes rugosas son las que son las recesivos para los dos genes. ¿Sí? Líneas puras. Muy bien. Hago el cruzamiento. ¿Cuáles son las gametas? Las gametas de este individuo, ¿sí?, son indefectiblemente gametas que contengan el alelo A grande, no hay otra alternativa, y el alelo B grande. Entonces todas las gametas van a tener uno de los dos representantes del gen A, tiene que ser haploide, de manera que tiene que tener uno solo, y uno de los dos representantes del gen B, que en este caso, como son iguales, es siempre la misma. ¿Está? Entonces obtengo una gameta que es haploide, que tiene uno de cada uno de los representantes del gen, y esa va a ser la gameta que puede generar la F1. Otra cosa a la que tienen que tener en cuenta: nunca jamás hagan gametas que tengan, por ejemplo, A grande en una gameta, B grande en otra gameta.
Eso es un error porque me está faltando información genética. Si yo pongo A grande en una gameta y B grande en otra gameta, a una gameta le falta el gen B y a otra le falta el gen A. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que tener uno de los dos representantes de cada gen. Bien. Lo mismo pasaría con la gameta del gen B, de la semilla verde de rosa. Obtengo la F1. La F1 se obtiene por cruzar gametas. Junto una gameta masculina con una femenina, la fecundo, se forma el individuo nuevo. El individuo nuevo, otra vez, es diploide en este caso. Otra vez diploide, otra vez tengo dos alelos para cada gen. Combinando los alelos de las gametas. A grande por un lado, A chico por otro lado. Y entonces se forma este individuo que es el heterocigota, el doble heterocigota para F1. A este individuo doble heterocigota para F1 se lo llama dihíbrido, porque es dos veces híbrido. Es híbrido para el gen A, es heterocigota, y es híbrido para el gen B. Dihíbrido. Por eso a estos cruzamientos se los llama cruzamientos dihíbridos. ¿Sí? Porque hay dos genes y ocurre la generación del doble heterocigota. Bien, ahora la química sería hacer la meiosis de este individuo, porque para esto es facilísimo. Pero ¿qué pasa con la formación de las gametas de ese individuo? Recuerden que tengo que formar gametas con alguno de los dos del gen A y con alguno de los dos del gen B. ¿Qué me queda? ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas? 4. 4. ¿Están seguros? Bueno, ¿alguno de ustedes está seguro? Fíjense, ¿cuántas gametas se forman a partir de este individuo que es el doble heterocigota? Bien, si este es el individuo doble heterocigota, tengo todas las posibilidades. Tengo la posibilidad de que esta A grande se combine con uno de los del B, el B grande, y se forme esta gameta. Tengo la posibilidad de que A grande se combine con B chica y se forme aquella gameta. Si A chica se junta con B grande, se forma esta. Y si A chica y B chica se juntan en una gameta, se forma aquella. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver? Ahora después yo les voy a ir al pizarrón y les voy a mostrar cómo es que esto ocurre en la meiosis. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes lo puedan ver inicialmente como un esquema. Es decir, si yo tengo un individuo que es dihíbrido, tiene dos alelos para cada gen. Si esto efectivamente es independencia, cada uno de esos alelos tiene que poder combinarse independientemente con los otros alelos del otro gen. De manera de darle todas las posibilidades. A grande con B grande, A grande con B chica, A chica con B grande y A chica con B chica. Todas las posibilidades. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces con esas posibilidades, y si esto ocurre de esta manera, se puede armar este cuadro. Fíjense, ahora después pongo la segunda letra. Fíjense, acá tengo los individuos de la F1, ¿sí? Lo que interpretan de este cruzamiento son ambos dihíbridos. Cada uno de ellos produce 4 gametas posibles, las vimos recién, las 4 posibilidades de gametas que se generan en cada individuo. Las pongo en el cuadro de Punet, ingreso con algunas gametas en una de las dos entradas y con las gametas del otro individuo con las de la otra entrada y hago el cruzamiento. ¿Sí o no? ¿Sí? El cruzamiento tiene 16 posibilidades. Fíjense, si yo combino una gameta A grande, B grande con otra gameta A grande, B grande, se forma este individuo diploide. Este individuo diploide que tiene dos alelos A grande para el color. No charlen porque no lo van a entender. Dos alelos A grande para el color y dos alelos B grande para la textura de la semilla, de manera que esa semilla es amarilla, lisa. ¿Sí? Ahora, fíjense, si combinamos esta gameta con esta gameta, fíjense que combino dos alelos A grande, la semilla es amarilla, pero se combinan dos alelos B chica, de manera que acá aparece una semilla que es amarilla, pero es rugosa. ¿Cuántas de esas semillas amarillas rugosas tengo? 1, 2, 3 de 16. ¿Cuántas semillas amarillas lisas tengo? 9. Si las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 16. Semillas rugosas verdes, acá una sola, y semillas lisas verdes, estas 3. Y se generan por el cruzamiento al azar de esas gametas, de esas 4 posibles gametas del híbrido que genera el dihíbrido y las 4 posibles gametas del otro dihíbrido que se van a juntar.
¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué es lo que planteó Mendel? Mendel dijo en su segunda ley. Me encanta copiar la segunda ley. Si van a tener la diapositiva, no hace falta que copien. La segunda ley dice lo siguiente. Los alelos de genes diferentes, en este caso los genes son color de la semilla y textura de la semilla, los alelos de genes diferentes se distribuyen en forma independiente unos de otros durante la formación de los gametos, ¿sí? Lo que la segunda ley de Mendel está tratando de explicar es básicamente esto que ustedes acaban de ver, ¿sí? Los alelos de un gen se segregan independientemente de los alelos del otro gen, de manera de generar todas las posibles combinaciones de esos alelos, ¿sí? Todas las posibles en este caso son estas 4, ¿sí? ¿Estamos? Si tuviéramos más genes serían más posibles combinaciones. Si son independientes tengo que poder tenerlas todas. ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Entonces ahora vamos a la explicación. A la explicación concreta de los. Yo tengo un individuo que es híbrido, ¿sí? Gen A heterocigota, gen B heterocigota. ¿Cómo puedo expresar eso? Tengo un par de cromosomas homólogos, ¿sí? Y en un determinado locus de ese cromosoma tengo el gen A, ¿sí? En este caso, como este individuo es heterocigota, será A grande, A chico, ¿sí? Bien, y tengo otro par de cromosomas homólogos en donde tengo ubicado el gen B. Como es heterocigota, será B grande, B chica. ¿Siguen hasta acá? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estos cromosomas cuando la célula pasa por la fase S? Muy bien. A mí cuando me dicen que los cromosomas se duplican me agarra su boca. Porque, claro, exactamente, se duplica el material genético, los cromosomas duplican su material genético, se duplica la cantidad de cromátidos. Los cromosomas no aumentan, el número de cromosomas no aumenta jamás, ¿sí? No es que se duplican los cromosomas, se duplica el material genético. Entonces, termino observando cromosomas de este estilo, ¿no es cierto? Bueno, los míos son un poquitito como, son simétricos, pero es la idea que ustedes entiendan el video. ¿Cómo son las cromátides hermanas entre sí? ¿Por qué son iguales? Porque son producto de... Muy bien, y la replicación del ADN lo que hace es tomar como molde una hebra y copiarla exactamente, tratando de no equivocarse, de manera que uno podría decir que son las cromátides hermanas copias fieles idénticas de estas. ¿Sí? Entonces estas no, ven estas. Nadie me dice nada. Ahí. ¿Sí? Ahora sí. Muy bien. Yo mientras hablo, síganme de cerca. Bien. Cromosomas homólogos. Vamos a hacerlo acá abajo, más fácil. Cromosomas homólogos. Cromátides hermanas. B grande. B chica. B chica. Ahora sí. Eso es lo que ocurre cuando la célula pasa por la fase S, ¿no es cierto? Bien. Ahora esta célula va a entrar en meiosis. ¿Qué le pasa a esta célula en profase 1? Profase 1. Sí, se empieza a condensar. Bueno, acá yo ya lo tengo condensado como lo tengo uno, veo, para que ustedes vean. Pero, claro, exactamente. Lo que ocurre, el evento importante de meiosis en profase 1 es el apareamiento, la generación de la sinapsis, el entrecruzamiento del material genético, ¿sí? Y la formación de las tétradas oviparentes, ¿sí? Entonces, en profase 1 estos cromosomas se aparean y después en metafase 1 se van a ubicar en el plano ecuatorial, imaginando que están apareados aquí, se van a ubicar en el plano ecuatorial de la célula para poder dividirse, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Algo que ustedes manejan, ¿cierto? Bien.
es metafase 1, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, si esto es metafase 1, en anafase 1 se van a separar estos cromosomas homólogos y van a viajar, van a migrar uno de cada uno de estos hacia una célula hija. ¿Sí? Muy bien. Si están así ubicados los cromosomas homólogos, las células hijas van a heredar, ¿sí?, un cromosoma con la letra A y un cromosoma con la letra B, que son las gametas que veíamos allá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien, un cromosoma con la letra A y un cromosoma con la letra B. ¿Qué letra A viajó para qué lado? Bueno, supongamos que para acá migra la A grande y para acá migra la A chica, ¿sí? Y supongamos que para acá migra la B grande. Ay. Para acá migra la B grande y para acá migra la B chica. ¿Sí? Para que la migra. Bien, entonces la gameta que se forma en este caso es una gameta A chica, B chica. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y la gameta que se forma en este caso es la gameta A grande, B grande. Bien, fin de la meiosis, porque no vamos a hacer la meiosis y todo, pero ustedes ya saben que después se va a la cromática de hermanas y se obtiene esto. Bien, terminó la meiosis, tengo dos tipos de gametas distintas. A grande, B grande y A chica, B chica. Están allá ubicadas en los extremos de la diapositiva. ¿Sí? Son solo dos. ¿Cómo puedo hacer para obtener las dos gametas que me faltan? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir cruzando esto? ¿Qué es lo que tengo que modificar yo en la meiosis que hice para obtener las dos gametas que me faltan? Sin hablar del entrecruzamiento. El entrecruzamiento lo vemos después. El ordenamiento de los cromosomas homólogos dentro de la placa metafásica. Exactamente. Si yo en vez de ubicar estos cromosomas así, de manera que migre A grande para allá y A chica para allá y B grande para allá y A chica para allá, si yo los pongo a estos cromosomas ubicados de la otra manera, ¿sí?, lograría que A chica viajara para allá con B grande y que A grande viajara para acá con B chica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que yo en una meiosis de una célula terminal de ese individuo, no voy a obtener las cuatro posibles gametas. En una meiosis obtengo dos, ¿sí? Dependiendo de cómo migren esos cromosomas, tengo o una o la otra, son dos. Y en otra meiosis de otra célula germinal, dentro de todas las células germinales que se van a dividir por meiosis en ese individuo que forma gametas, si esto se ubica al revés, se forman las gametas combinadas A chica, B grande, A grande, B chica. ¿Siguen? ¿Sí? Sí. Entonces, en una meiosis obtengo un par de esas dos gametas que se ven ahí, obtengo un par de esas dos. En otra meiosis, dependiendo de cómo se ubiquen estos cromosomas homólogos en el plato ecuatorial, obtengo otras. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que esta ubicación al azar de los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial, en la placa metafásica, genera variabilidad, ¿sí? Porque dependiendo de cómo estos cromosomas se ubican, es donde voy a migrar y es donde voy a tener distintas gametas obtenidas posibles, ¿sí? Ah, está bien. Quiere decir que yo tengo dos fuentes de variabilidad en la meiosis. Una es la sinapsis y el entrecruzamiento. Y la otra fuente de variabilidad es la segregación al azar de los cromosomas homólogos, porque dependiendo de cómo se pongan en el plano ecuatorial, migran al azar hacia un lado y hacia otro cada uno de ellos. ¿Se entiende eso? Muy bien, entonces, acá obtuve dos de los tipos de gametas posibles y en otra meiosis, con los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial en otra forma, obtengo las otras dos variantes. Pero lo cierto es que si yo tengo los cromosomas A en este par de cromosomas, perdón, los alelos A en este par de cromosomas y los alelos B en este par de cromosomas, la segregación es independiente. Indefectiblemente, de una forma u otra, voy a tener las cuatro combinaciones posibles. ¿Sí? Se ubiquen así, tengo unas u otras, pero las puedo tener las cuatro.
¿Está? Bien. ¿A qué voy con esto? Voy con esto a que... Bueno, ahí tienen, antes de que vayan a otra cosa, ¿sí? Ahí tienen, fíjense, las posibles orientaciones de esos cromosomas homólogos en el plano ecuatorial, lo que yo les mostraba allá, ¿sí? Si el... Hay que mover la cámara. Ah, la cámara quedó otra vez. Gracias. Qué bueno que hay siempre alguien ahí atrás. Muy bien. Entonces, lo importante de esto es que ustedes vean que acá tienen como marcado con una línea azul el plano ecuatorial, ¿sí? Entonces, si estos cromosomas materno y paterno en el plano ecuatorial se ubican de esta manera y este par se ubica de esta manera, migrarán a chica con B grande y entonces tengo un tipo de gametas, ¿sí? Y entonces migran a grande con B chica y tengo otro, ¿sí? Pero si se ponen, se ubican, ya te respondo, de la otra manera y se ubica a grande acá arriba y B chica, y A chica acá, la generación de las gametas es la otra y tengo las 4 posibilidades. Y depende única y exclusivamente de cómo se ubiquen en el plano ecuatorial. ¿Sí? En esa explicación, Sí. perdón que no, pero No. la heterocromía Sí. es dos otros distintos colores. Los otros distintos colores. Sí. En ese caso, ¿qué estaría pasando en la división de los cromosomas para que se produzca la heterocromía? El único problema de la heterocromía es que el color de los ojos nosotros lo super simplificamos cuando damos ejemplos, pero el color de ojo es multigénico, ¿sí? Entonces, lo que le da color a nuestros ojos está determinado por la presencia de varios genes y sus distintos alelos, ¿sí? Entonces, la heterocromía es una conjunción de muchos factores, no exclusivamente de cómo se coloquen en el plano ecuatorial los cromosomas homólogos, ¿sí? Porque como tenemos más de 2 genes y sus distintas variantes alélicas entre ellos, las posibilidades son muchas más y la influencia de esas posibilidades de esos genes en el color de los ojos es como mucho más compleja, ¿sí? Como para poder entenderlo con un cruzamiento sincero, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces fíjense, dependiendo de cómo se migra, son las gametas que tengo y para tener las otras posibilidades se tienen que ubicar en el plano ecuatorial de otra manera. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. El problema que tiene la segunda ley es que no es universal. ¿Y por qué la segunda ley no es universal? Porque yo estoy dando por sentado y estoy tomando como una premisa que los 2 genes que estoy evaluando se encuentran ubicados en pares de cromosomas homólogos distintos, ¿sí? Allá yo armé un par de homólogos para el gen A y un par de homólogos para el gen B. Pero puede no ocurrir eso, ¿sí? Puede ser que yo esté mirando justamente genes que están ubicados en el mismo cromosoma. Es decir, fíjense, en este locus está el gen A y en este locus está el gen B. ¿Y qué va a pasar con estos cromosomas homólogos cuando llegue la meiosis? Se separan en anafase 1, ¿sí? Una gameta hereda esto, otra gameta hereda esto. ¿Y qué me pasa? Siempre viajan juntos. A grande viaja con B grande, A chica viaja con B chica. ¿Son independientes acá los alelos de un gen con respecto a los alelos del otro gen? Pierden la independencia, pero pierden la independencia porque físicamente están ligados, están pegados. Cuando esos genes siempre viajan juntos es porque están ligados, ¿sí? Así se los llama. De manera que acá yo no voy a poder tener semillas lisas verdes, porque van a viajar siempre estos alelos juntos, y entonces los alelos dominantes siempre van a estar presentes juntos y los alelos recesivos siempre van a estar presentes juntos. ¿Lo llegan a ver? Bien, ese es un problema que tiene la segunda ley. Mendel lo planteó como una independencia absoluta porque no conocía esta posibilidad y además porque tuvo la suerte de que los caracteres que eligió estaban todos presentes en distintos cromosomas, entonces nunca se le planteó este problema. Siempre que hacía la segunda ley, había independencia. Los amarillos liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso, todas las posibilidades. No había alguna posibilidad que siempre viajara con otra, de manera que él vio siempre independencia y planteó la segunda ley como una verdad absoluta de independencia total. Pero nosotros ahora sabemos que si los genes o los alelos están en el mismo cromosoma, no hay independencia, están ligados. La única forma de salvar este problema es lo que decía la compañera hace un ratito, que decía, bueno, pero si hay entrecruzamiento, ¿sí?
La única forma de salvar este problema es que exista entrecruzamiento en el medio de los dos alelos, en el medio de los dos genes, en realidad. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo genes ligados y no existe entrecruzamiento en el medio, es lo que más les planteaba yo recién, A grande siempre viaja con B grande y todas las gametas son A grande B grande o A chica B chica. No hay combinaciones, ¿sí? Cuando están ligados y no hay crosinómero. Pero supongamos que puede haber entrecruzamiento en el medio de esos dos genes. Entonces tengo la replicación y después en profase 1 existe la posibilidad de que haya crosinómero. Entonces hay entrecruzamiento, un pedazo del verde que pasa al cromosoma rojo, un pedazo del rojo que pasa al cromosoma verde, hay intercambio de material genético y el alelo A chica pasa a esta cromatida hermana que tenía B grande. Entonces, en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas y yo obtengo como producto final 4 gametas posibles. Una es A grande B grande, una es A chica B grande, acá veo las combinaciones, una es A grande B chica y otra es A chica B grande. Tengo dos que son iguales a los parentales y dos que son recombinantes porque hubo combinación. ¿Lo llegan a ver? Entonces, si yo tengo alelos, tengo genes en el mismo cromosoma, la segunda ley va a poder existir siempre y cuando ocurra entrecruzamiento entre los dos genes. Si no hay entrecruzamiento entre los dos genes, no se puede dar la segunda ley. Y ahora, ¿cuánto va a ser más factible que eso pase? ¿Cuando los genes están muy cerca o cuando los genes están muy lejos? Cuanto más lejos estén, más posibilidad hay de que haya un cruzamiento entre ellos. Cuanto más cerquita están, tengo que tener justo la posibilidad de que haya, fíjense acá, el entrecruzamiento se tiene que dar en el medio de los dos genes, o sea que cuanto más cerquita estén, menos probable es. ¿Sí? Cuanto más lejos están, más probable, cuanto más cerquita están, menos probable. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, ahí tienen una esquemita de cómo ocurre el entrecruzamiento para que lo puedan ver en vivo y se imaginen. ¿Sí? El entrecruzamiento siempre ocurre entre cromátides no hermanas, ¿no es cierto? Porque si es entre cromátides hermanas que son idénticas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No es cierto? Muy bien, entonces la idea es entrecruzar entre información del padre y de la madre, de manera que cuando nosotros generamos gametas, los óvulos de las chicas y los espermatozoides de los chicos tienen cromosomas que tienen pedazos de padre y madre. ¿Sí? Del padre de ustedes, de la madre de ustedes, van ahí a la descendencia de ustedes. Y por eso los hijos se parecen a los abuelos. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, la misma explicación. Si hay apareamiento entre cromosomas, fíjense, aparecen estas cromátides que son híbridas, que tienen un pedacito de una cromátide y un pedacito de otra, y entonces en la descendencia tengo cromosomas parentales y cromosomas que son mezcla, y ahí se puede dar la segunda ley. ¿Sí? Recién ahí se puede dar la segunda ley. Muy bien. Bueno, yo les voy a poner en las diapositivas que les suba a la página, les voy a poner un videito que es interesante, porque es un videito de 3 minutos que resume todo esto en 3 minutos. Esto para ustedes es genial porque es rapidito, no tarda mucho y en 3 minutos resuelven el problema de la genética impecable. ¿Preguntas de la segunda ley? ¿Todos entendieron? Perfectísimo. Perfectísimo. Sin preguntas, sin dudas. No hay independencia, no se puede hacer. Lo de genotipo, fenotipo. Bien, vamos a explicarle a la compañera genotipo y fenotipo. ¿Sí? Son dos conceptos que están explicando dos cosas distintas. Genotipo para un individuo implica lo que los genes contienen. Lo vamos a ver, por ejemplo, mirá, te lo muestro acá. Estos individuos, ¿sí? Por favor, que a todos les va a servir. Porque después cuando todos lo entendimos bárbaro, pero después cuando tenemos que hacer los ejercicios empiezan, no entiendo, no sé qué. Bien, fíjense. Estos individuos, cada uno de ellos tiene un genotipo. ¿El genotipo cuál es? Estas letras que ves acá. Son los genes que esos individuos poseen y la información genética que contienen para un determinado carácter. Si quisiéramos escribir el genotipo de todos los caracteres de un individuo, tenemos un proyecto genoma humano que lo resuelve. Pero para este carácter que es color y semilla, color de la semilla y textura de la semilla, este es el genotipo de ese individuo. Las letras. Cuando usted les pide que hagan un ejercicio en la guía teórica, por ejemplo, en la guía de estudio, les dice,
¿cuántos genotipos distintos conoce? Entonces yo tengo que mirar acá, digo, ¿cuántos genotipos distintos tengo acá? Bueno, hay que ponerse a contar, ¿no? Este es un genotipo, este es distinto. Este y este son iguales. ¿Los ven? ¿No? A grande, a grande, a grande, a grande. B grande, B chica, B grande, B chica. Este y este son iguales. ¿Sí? Este y este son iguales. Los genotipos. ¿Cierto? Entonces puedo hacer un conteo y decir, bueno, ¿cuántos genotipos de un determinado tipo tengo? ¿Cuántos genotipos de otro tipo tengo? Pero cuando yo tengo que poner genotipos, tengo que escribir letras. Tantos a grande, tantos B grande, tantos letras. Los genotipos son letras, son las representaciones génicas que ustedes hacen por convención para expresar qué tengo en un gen determinado. Los fenotipos, por otro lado, son las cosas que yo veo que se están expresando. Por ejemplo, estas semillas. ¿Sí? El fenotipo para esta semilla es amarillo liso. El fenotipo para esta semilla es amarillo rugoso. Tienen distintos genotipos, distintos fenotipos. Puedo tener distintos genotipos y sin embargo tener el mismo fenotipo. ¿Sí? Bien, si me piden en un ejercicio de la guía cuántos fenotipos distintos, miro lo que se expresa, veo lo que estoy mirando, qué características se ven de ese individuo y eso es lo que voy a expresar. ¿Sí? ¿Más claro ahora? ¿Alguna otra pregunta? Ahí está esquematizado, por ejemplo, en esto, está esquematizado que ahí se están entrecruzando dos cromátides crecidos. Pero lo que sí ocurre es que ocurren muchos puntos de entrecruzamiento, entonces en muchos lugares. El sitio donde ocurrió el entrecruzamiento es el lugar en donde queda la cicatriz que llamamos quiasma. ¿Sí? ¿Lo han leído en los libros? El quiasma es como una cicatriz que queda en el lugar en donde hubo entrecruzamiento y eso de alguna manera también mantiene a los dos cromosomas apareados, más firmes, para que después el uso mitótico los pueda acarrear al sí. Si hay entrecruzamiento entre los dos genes, se cumple la segunda ley. Si no, no. Sí. En la diapositiva ¿Para arriba? ¿Esta? en este caso tendrías 4 genotipos. Cuatro Sería genotipos. amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. Exactamente. Esos son los fenotipos. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, a leer Mendel entonces y a estudiar bien esto, que la próxima clase hacen toda una extensión de esto que acabamos de ver. ¿Sí?